Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Neslihan Atagul y Burak Özçivit solamente permitieron la entrada de familiares cercanos al funeral. Una decisión que sorprendió a todo el mundo y dejó a la prensa sin palabras. En medio de una atmósfera cargada de emociones, la actriz Neslihan Atagul y su esposo, el reconocido actor Burak Özçivit, protagonizaron un momento que ha dado mucho de qué hablar. El pasado fin de semana, la pareja fue vista en un funeral íntimo que organizó la familia de Neslihan, en el cual solamente se permitió el acceso a familiares muy cercanos. Esta decisión generó un sinfín de comentarios entre sus seguidores y la prensa del corazón. Según fuentes cercanas a la familia, la pareja quería mantener un ambiente respetuoso y alejado de la exposición mediática, algo que ha sido constante en su vida privada desde que comenzaron su relación. Queríamos estar solo con los nuestros, no era el momento para cámaras ni entrevistas, habría dicho Burak Özçivit, visiblemente afectado. Neslihan, quien en todo momento mantuvo la compostura y se mostró serena, solo se limitó a decir, mi corazón está de luto, necesitaba sentirme segura y en paz junto a los que realmente me entienden. Sus palabras resonaron entre quienes estaban presentes y dejaron claro que la decisión no fue tomada a la ligera. El funeral, que tuvo lugar en Estambul, fue organizado en una residencia privada y estuvo fuertemente resguardado por seguridad privada. Incluso algunos miembros de la familia extensa no fueron admitidos. No se trata de excluir, sino de proteger un momento tan delicado, comentó un familiar que prefirió mantenerse en el anonimato. La noticia comenzó a circular en redes sociales luego de que algunos vecinos notaran el movimiento en la casa y vieran llegar a algunos famosos discretamente. Entre ellos, se pudo ver a la madre de Neslihan y a su hermano menor, quienes fueron de los primeros en llegar. Burak estuvo en todo momento al lado de su esposa, demostrando una vez más el fuerte lazo que los une. No queríamos que esto se convirtiera en un espectáculo. Fue una pérdida muy personal para nosotros y queríamos vivirla con respeto, declaró Neslihan a una amiga cercana que luego compartió sus palabras con un medio local. Lo que más sorprendió a muchos fue que, a diferencia de otros eventos familiares en los que la pareja ha participado con más apertura, en esta ocasión tomaron una postura radicalmente distinta. Incluso los medios que se acercaron al lugar fueron alejados por la seguridad, que recibió instrucciones estrictas de no permitir grabaciones ni declaraciones. El funeral concluyó en un clima de absoluto recogimiento, donde los gestos decían más que las palabras. Tras el servicio, algunos asistentes fueron vistos abandonando la residencia con lágrimas en los ojos y sin emitir comentario alguno. La prensa, frustrada por la imposibilidad de acercarse, se limitó a capturar imágenes a distancia. Lo que provocó aún más especulación sobre la identidad del difunto y la naturaleza de la pérdida que afectó tan profundamente a la familia. Conforme avanzaban las horas, comenzaron a surgir versiones contradictorias sobre quién era la persona fallecida. Algunos medios sugirieron que se trataba de un familiar muy cercano de Neslihan, posiblemente su abuela materna, con quien mantenía una relación entrañable desde la infancia. Otros mencionaban la posibilidad de que fuera un tío que había tenido un papel paternal en su vida tras la muerte prematura de su padre. Lo cierto es que la pareja no quiso confirmar públicamente la identidad de la persona fallecida, lo cual alimentó aún más el misterio y el interés mediático. Al día siguiente, tanto Neslihan como Burak optaron por mantenerse alejados de las redes sociales. En sus perfiles no se publicó ningún mensaje, imagen ni historia relacionada con lo sucedido. Esta actitud, lejos de ser criticada, fue comprendida por una gran parte de sus seguidores, quienes llenaron sus cuentas con mensajes de apoyo, respeto y condolencias. Respetamos su dolor. Cuando estén listos, volverán con esa luz que siempre los ha caracterizado, escribió una fan en la cuenta oficial de Neslihan. Durante esa semana, varios colegas de la industria se pronunciaron brevemente sobre el tema. Actores y actrices como Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek y Kıvanç Tatlıtuğ enviaron discretos mensajes de apoyo, recordando la importancia de proteger la intimidad en momentos tan sensibles.
Un breve pero emotivo mensaje de Engin decía, a veces el silencio es el mayor acto de amor hacia los que ya no están. Estoy con ustedes. La actitud de la pareja fue incluso tema de análisis en algunos programas de televisión turcos especializados en farándula. Mientras algunos opinaban que su decisión fue un acto admirable de madurez y coherencia con su deseo de privacidad, otros criticaron la falta de transparencia. Sin embargo, el respeto se impuso en la mayoría de los casos, y la cobertura mediática comenzó a disminuir gradualmente tras los primeros días de especulación. En paralelo, se supo que la pareja decidió tomarse un tiempo fuera de la ciudad. Un medio local informó que viajaron a una propiedad ubicada en la región del Mar Egeo, probablemente en Bodrum, para desconectarse y sanar en un ambiente más íntimo y natural. Necesitamos alejarnos un poco de todo. Solo nosotros, el mar y el silencio, habría comentado Burak a un amigo de confianza. Esta etapa de recogimiento, lejos de afectar su imagen pública, pareció consolidar aún más el respeto que el público siente por ellos. La pareja ha sabido manejar su vida sentimental y profesional con una madurez poco común en el mundo del espectáculo. Su decisión de proteger un momento de duelo sin explotar mediáticamente su dolor fue vista por muchos como una lección de dignidad. En los días siguientes, las muestras de cariño no dejaron de llegar. Se enviaron flores, cartas y mensajes de apoyo desde distintas partes del mundo. Fanáticos de países tan lejanos como Argentina, Egipto, Indonesia y España enviaron sus condolencias, demostrando el alcance internacional del cariño que han cultivado a lo largo de sus carreras. A pesar del hermetismo, algunos detalles más íntimos del funeral comenzaron a salir a la luz. Un invitado que accedió a hablar bajo condición de anonimato relató que, durante el servicio, se leyó un poema que había sido muy especial para la persona fallecida y que provocó un momento de profunda emoción entre los presentes. Además, se supo que tanto Neslihan como Burak encendieron velas en memoria del ser querido y compartieron una oración en voz baja antes de retirarse del lugar. Este acontecimiento también hizo reflexionar a muchos sobre la presión constante que enfrentan las celebridades cuando se trata de momentos privados. Es muy fácil olvidar que detrás de los rostros famosos hay personas con sentimientos reales, que también sufren, que también necesitan llorar en silencio, opinó una columnista en un diario nacional. La historia de este funeral privado se ha convertido en un símbolo de cómo enfrentar el dolor con dignidad en un mundo saturado de cámaras y titulares. Neslihan Atagul y Burak Özçivit, al decidir priorizar lo humano por encima de lo mediático, han dejado una huella que va más allá de la pantalla, la de dos seres que, en medio de la tormenta, eligieron el silencio como su forma de amor. ¿Y tú, qué opinas de la decisión de Neslihan y Burak? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Hasta la próxima, corazones.